capítulo 1. Bien, si ustedes notan algo interesante en las lecturas, si usted es receptivo y observador, las lecturas traen un contraste con el mensaje. Precisamente porque eso es lo que Dios nos quiere enseñar. El pueblo de Él es un pueblo diferente al resto. Y el pueblo de Él tiene que ser evidenciado por una diversidad de cualidades, de características. Eso es entonces lo que tiene en mente el Espíritu Santo al escribir todas las cartas del Nuevo Testamento. Eso es lo que tiene en mente. Cuando inspira a los escritores, como estamos ahora en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, debido a una serie de situaciones que se estaban presentando en esa comunidad de Tesalónica, tres cosas. Número uno, algunas conductas en su estilo de vida que no eran propicias para cristianos. Número dos, la situación de él como ministro, como el mensajero del Señor, como el siervo, el enviado de Dios, como el apóstol del Señor. Y número tres, había una inquietud sobre el retorno y la venida del Señor Jesús. Eso es lo que motiva la primera carta y la segunda carta de Tesalonicenses. Como les dije en la mención pasada, son los dos escritos que Pablo es inspirado a escribir por primera vez. Son de las dos primeras, porque él es dirigido por el Señor a escribir 13 cartas en el Nuevo Testamento. Es el mayor escritor del Nuevo Testamento. Y en todas sus epístolas, él procura revelar el plan eterno de Dios. Y a la vez, siempre combina esa revelación del plan eterno de Dios a través de su Hijo Jesucristo, lo que llamamos nosotros la obra redentora de Dios, y la combina con las evidencias o marcas que deben de distinguir a los elegidos, a los escogidos, a los que son parte del pueblo de Dios. Entonces las cartas son correctivas, educativas, instructivas y formativas. Por eso no puede tenerlas solamente como una lectura tipo religioso para calmar las angustias de un alma en pena. Y esa es la religiosidad con la que fuimos formados, que vino de España, y es la religiosidad que desde hace 50 años empezó a entrar en la cristiandad hasta el día de hoy, que es un fiasco. Usted y yo tenemos que ser muy cuidadosos de ir a la Escritura y mirar en la palabra qué dice Dios que distingue a un cristiano. No es lo que a usted le parece que distingue a un cristiano, es lo que Dios dice que evidencia a un cristiano. Por supuesto, hay una batalla, porque la Escritura nos presenta el ideal de Dios, y veo en mí, como dice el apóstol Pablo, en mis miembros una ley que me lleva a la pecaminosidad. Por eso es que se ocupan disciplinas espirituales y una continua dependencia en la palabra de Dios. Si usted, por ejemplo, se levanta cada mañana o en la tarde, en la noche, cuando a usted le parezca que lo que lee es un trocito aislado de la Escritura, y luego dice: Señor, gracias por este día, bendice mi trabajo, bendice mi familia, bendice mis hijos y bendice mis animalitos y mi perro. Y se va a sus negocios, donde se dedica 8 o 12 horas a los asuntos naturales, que tenemos que ser responsables de eso, pero no pasa meditando. Ni usted toma tiempo durante la semana, en varios días, 2, 3 días, para educarse y someterse a la palabra. Usted vive en forma muy raquítica y va a estar muy desorientado en lo que es la verdadera cristiandad, porque no conoce la palabra de Dios. Por supuesto, yo me imagino que así es de ser cristiano, pero no es lo que yo me imagino, es lo que el Señor en su palabra me enseña. Y esas imaginaciones empezaron a venir ya hace unos 50 años en la corriente latinoamericana. Entonces hoy tenemos gritos, como ahorita vamos a ver, popularidad, mucho emocionalismo, pero no hay sustancia, no hay vidas que manifiesten transformación real. Y no estoy hablando de forma específica, estoy hablando de forma
generalizada, por favor. Entonces ahí donde está el desafío. Esta oportunidad yo quisiera que vayan conmigo, hermanos, al capítulo 17 del libro de Hechos. Aunque estamos en Tesalonicenses, voy a leer un poquito lo que dice Hechos, capítulo 17, por favor. Hechos, capítulo 17, bien. En la pantalla se puede ver un poquito mejor, pero lamentablemente en donde está el proyector no se ve muy bien. Dice la palabra de Dios, voy a leer los 10 versículos. Únicamente 10 versículos del libro de Hechos, capítulo 17, verso del 1 al 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Subraye eso. ¿En qué se basaba el apóstol Pablo para llevar adelante el evangelio y el ministerio que Dios le encomendó a él? ¿Cuál era su base? ¿Cuál era la base para disertar él, para compartir, para predicar, para enseñar, para exhortar? Usemos el término cualquiera que más adelante lo vamos a ver en Primera de Tesalonicenses. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Las Escrituras son el fundamento de nuestra vida y de nuestra fe. Las Escrituras son la base que nos revelan el conocimiento de Dios. Donde no hay Escrituras, no hay conocimiento correcto de Dios. Sí hay un conocimiento, pero distorsionado, totalmente corrupto, desenfocado. Y dice que declaraba y exponía por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara de los muertos, y que Jesús, dice él, a quien yo les anuncio, es el Cristo, el Mesías, el prometido, el ungido, el enviado, el profeta designado por Dios. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres ociosos, malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Las multitudes no eran parte del cristianismo en un inicio, hermanos amados. Por favor, cuando lean la Biblia, leanla bien. Las multitudes eran contra el cristianismo. El cristianismo nunca se caracterizó por multitudes. Las multitudes eran más bien las que alborotaban. Dice que eran hombres malos, hombres vagos, ociosos, sin oficio, desocupados, con la mente como la del taller de un diablo. Es muy importante, dice. Y que juntaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, dice, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Dice en el verso 10 la primera parte. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ese es el contexto de Primera de Tesalonicenses. Ahí es donde en 3 semanas se quedó establecida una pequeña congregación. Y el apóstol Pablo y sus compañeros tuvieron que salir de forma abrupta de esa ciudad por causa de la persecución y de todo lo que estaba pasando y la trama que había en contra de ellos, ya que querían matarlos, destruirlos a ellos por el tipo de mensaje que ellos traían, que era contrario a las costumbres que ellos practicaban. El mensaje del evangelio es un mensaje contra cultura. El mensaje del evangelio es un mensaje diferente al que el mundo tiene, hermanos amados. Yo sé que esto es un poco difícil lo que estoy compartiendo, porque cuando usted empieza a oír
por 20, 25, 10, 15, una mentira, usted la cree como verdad, y cuando viene la verdad, que es la real, usted le choca la verdad. ¿Por qué? Por la forma en que hemos adaptado el mensaje del evangelio a una sociedad pecaminosa, perversa y torcida, para querer o tratar de congraciarnos con ellos y ganarlos para el Señor. Pero esa no es la forma. Tenemos que usar la manera de Dios, no la manera sutil de nuestra pecaminosidad o humana desviación que tenemos. Y por eso luego con los años, todo este tipo de sutilezas y estrategias traen como consecuencia lo que hoy estamos viviendo a nivel, no en la sociedad económico, sino a nivel espiritual, donde hay una confusión terrible, aún dentro de los que profesan el cristianismo, ya empezaron a haber grandes cismas y grandes divisiones. No hay una mentalidad metida en aquello, que es como la Escritura nos enseña. Entonces ahora sí, vamos a ir entonces a Primera de Tesalonicenses. Decíamos del verso 3 al verso 7, un pequeño resumen, vimos 10 cosas. En el capítulo 1, después de que el apóstol Pablo da gracias en el verso 2 y en el verso 3 del capítulo 1, da gracias y manifiesta su intercesión a Dios por esos creyentes nuevitos que él dejó levantados ahí en Tesalonicenses, él escribe porque el Espíritu de Dios lo mueve, ya que él no sabe en qué condición estaban. Un mensajero como Timoteo y colaboradores llegan y se dan cuenta que la iglesia, que los cristianos, a pesar de la adversidad, están con gozo, están firmes, están creciendo, y más bien la fe de ellos se está expandiendo en otras regiones. Entonces ellos llegan con esa noticia, Timoteo. El Espíritu de Dios, por tanto, mueve al apóstol Pablo a escribir esta carta a distancia. Él está en Corinto y él la manda donde ellos para animarlos, corregirles y darles más instrucciones, como vamos a ir viendo a lo largo de toda la epístola, porque aquí no vamos a correr. Y hoy es 8 días, a partir del verso 3, después del saludo de él, después de la acción de gracias y de su intercesión por ellos, él menciona 10 características que deben de evidenciar a un pueblo genuino cristiano. A gente que profesa su fe en Jesucristo, 10 características. Número 1, él habla de la obra de su fe. Tenían una fe dinámica, activa, que se demostraba. Número 2, habla del servicio de su amor. Usa la palabra trabajo de amor, que era una forma, hermanos, que ellos eran incansables, ocupados en sus asuntos, pero siempre con el sentido de que eran servidores de Dios. Donde quiera que estaban, ellos vivían sirviéndole a Dios, no solo pensando en cómo llenar su billetera o cómo llenar las cuentas del banco con el trabajo que hacían. No, ellos aprovechaban todo su diario vivir para ser servidores del Señor. Por eso dice trabajo de amor o servicio de amor. Número 3, y además de eso ellos tenían una constancia, persistencia, perseverancia, paciencia en la esperanza, en el regreso del Señor Jesucristo, que él había prometido que va a regresar. Él va a regresar, solamente que va a agarrarnos dormidos. Y esto es muy importante. En cuarto lugar les dice, porque sé del Señor, amados míos, su elección. Él habla de un evento maravilloso que es el pueblo que es distinguido de Dios, es un pueblo elegido. Hermanos, vea, quiero decirles algo. Hay un solo pueblo que ama a Dios. Solo un pueblo ama a Dios. No es India, ni Costa Rica, ni Estados Unidos, ni Argentina, ni Puerto Rico. Hay una sola nación. A esa nación se le describe como nación santa, pueblo adquirido por Dios. Está compuesto por negritos, por amarillitos, que son los chinos, por rojos, que son los indios o naturales de cada cultura, y está lleno de todo tipo de lengua e idiomas. Es una nación exclusiva de Dios. El único pueblo que Dios ama son sus elegidos, sus redimidos entre todas las naciones. Algunos creen que Dios está preocupado por Costa Rica porque se está yendo al despeñadero con un déficit del 9% y con un 25% de desempleo. Y por eso hay que orar bastante. Él no está pidiendo que oremos bastante porque Él ama tanto a Costa Rica. Hermanos, hay un solo pueblo que Él ama. Él ama a los que Él ha escogido, nada más.
Y por eso en Romanos el apóstol Pablo dice, sea maldito el que no ame a Jesucristo. El que no ama a Jesús está bajo la maldición de Dios. Entonces yo no puedo orar por alguien para que Dios lo prospere si él aborrece a Jesús. Usted no puede orar por alguien para que Dios lo prospere si aborrece a Jesús. Usted debe orar, testificarle del evangelio y orar para que se arrepienta y venga el conocimiento de la verdad. Eso es. Y que la misericordia del Señor lo alcance. Esto es un asunto bastante dificilito. Porque la mayoría de todos nosotros queremos que se vaya el virus. Oremos para que el virus se vaya. Y oremos para que venga ya más bien no sé, que estemos a 200% laboralmente hablando. Y todas las cuentas en los bancos, que ya los bancos le digan a don Mario Navarro, ya no meta plata aquí porque es demasiada plata la que usted tiene y no hallamos dónde guardársela ya. Entonces estamos orando por eso, para seguir en la fiesta. Es para seguir en la fiesta que queremos todo eso, hermanos. No es para servir a Dios. No queremos eso para servir a Dios, para extender su evangelio. Lo que queremos es para irnos a broncear, porque hace ratillo no nos bronceamos y está medio flácida las piernas. Hermanos, yo sé que yo tengo cara de tonto, pero yo no soy tonto. Yo no soy ningún tonto. Tampoco lo era el apóstol Pablo. Él entendía muy bien a qué fue llamado. Y él entendía bien el plan y propósito divino. Hermanos míos, Dios no está en su trono comiéndose las uñas porque tienen incendiada a Estados Unidos. Porque están destruyendo Chile y Santiago, su capital. No, hermanos. Dios no está comiéndose las uñas. Dios es el Señor de toda esta historia. Y Él tiene todo mejor que el Chapulín Colorado. Eternamente planificado. Él está usando ángeles en estos días y está usando demonios también en estos días. Y está usando a un pueblo fiel que sabe lo que está pasando y lo está usando para diseminar en estos días como nunca antes el evangelio de Él a través de todos los medios tecnológicos que Él mismo ha dejado que el hombre descubra para la gloria de Él. Algunos no han entendido eso. Creen que es para la distracción de ellos. Entonces, hermanos, mire, su elección. Y la quinta cosa que menciona él es la obra del Espíritu Santo. Una obra regeneradora, dice su poder regenerador y la plena certeza que el Espíritu Santo le da. Porque el evangelio, cuando se predica, ubica a los elegidos. Y cuando alguien que es elegido abraza el evangelio, trae transformación, trae plena certeza de cambio a su vida, como lo vamos a ir viendo. Por eso dice que fueron receptores del evangelio en medio de circunstancias adversas. La octava cosa, vimos que había adversidad, que había persecución, pero aún así ellos abrazaron, dice, con gozo del Espíritu Santo el evangelio. Cuando el evangelio llega a nuestros corazones, hermanos míos, nos llena de gozo, aunque todo el mundo se nos venga encima. Tenemos un gozo indescriptible, porque es algo que la mente humana no puede describir. Solamente es algo que usted tiene, que experimenta cuando el evangelio de la verdad llega a nuestras vidas. Hay un gozo en estos días. Yo he experimentado una dualidad extraña. A ratos tengo una tremenda tristeza por lo que veo que pasa en nuestra nación y en las naciones, pero a la vez tengo un gran gozo de saber la esperanza que tengo en el Señor Jesucristo y la presencia de su Santo Espíritu y sus fieles promesas en su palabra. Esa es una dualidad que experimentamos los creyentes en el Señor Jesús. Tristeza de ver lo que pasa en el alrededor. Tanta desigualdad, tanta hambre. 70 millones a nivel mundial dejando sus casas y sus hogares. Aquí mismo nosotros tenemos el montón de hermanos de la nación del norte. ¿Por qué tienen que venir aquí? No necesitan, si es una nación rica y próspera, llena de agricultura, por el tipo de situaciones sociales que vivimos. Y la nación más rica en petróleo tiene millones todos los días saliendo de ellos. Y en este momento a los que regresaron de ellos, oiga qué interesante, la nación más rica en petróleo llamada Venezuela en Sudamérica, a los que regresaron otra vez los tienen en campamentos de mugre
viviendo a sus propios venezolanos. 150,000 venezolanos que decidieron regresar a su país, los tienen en unas carpas, en un barrial, ahí por causa del virus, alejados de sus familiares y de su propia nación. Hermanos, el gozo del Espíritu Santo. Eso trae tristeza, sí, pero hay también gozo de saber. Por eso estos días no es para que usted saque pecho, estos días para decir, si usted se levantó y vio la alacena llena y su esposo se fue a trabajar y hay comidita y hay ropita y abre el closet y hay bastante ropita, usted tiene que decir, Señor, gracias porque tú nos tienes con trabajo, nos tienes con comidita, nos tienes alimentaditos. Espero que sea así, que haya una alabanza y acción de gracias en estos días, en aquellos que dicen ser hijos e hijas de Dios. Y no dice, qué desgracia, ¿cuándo se irá a ir a esto? Porque deseo ir a las playas y no puedo. Las playas esperan, hay cosas más importantes para nosotros. Sus circunstancias adversas, llenos de gozo, y por último dice que eran un ejemplo de fe. Ahí terminamos hoy 18, hablándole que eran, su fe se ha extendido y ha llegado a saberse de otros. Otros han sabido de la fe en medio de la adversidad, en medio de la persecución, en medio de la crisis que estaban viviendo. Su fe no había desmayado. Hermanos, estos son días para ser cristianos 4x4. No se monte en el camión de la fiesta del mundo en estos días. Ni tampoco se monte en otro camioncillo que dice cristianos de la farándula. No se monte ahí, hermanos amados. Móntese en el evangelio, en una vida diferente en estos días. Sea un profeta del Señor en estos días. Que es un profeta que proclama el evangelio, no las tonteras que otros están hablando ahí. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de hablar de las buenas nuevas, de enseñar, de compartir. Entonces dice en el versículo 8. Dice en el verso 8 al 10, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. Oiga qué lindo, hermanos. Y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan, vean hermanos, ellos mismos, ¿quiénes? Los de Macedonia y los de Acaya, que eran regiones, hermanos, inmensas, lo que llamamos hoy el país de Grecia. Lo que llamamos hoy Grecia, allá entre el mar Egeo y el Mediterráneo, lo que es el país de Grecia, esa parte sur de la península de Grecia, ahí se encontraba Acaya y a la parte norte Macedonia. Todas las aldeas y los pueblos de alrededor, hermanos, oyeron de la fe en Dios. Por eso dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de ustedes. Oiga esto, lo que decían. La manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, ¿qué es lo que hay para mañana? Ira venidera. Cuidado, usted está hablándole a la gente, sí, vienen mejores días. Sí, otra. No, hermano, mejores días para el pueblo de Dios cuando Cristo aparezca. Pero para el mundo no. Y mientras tanto usted va a tener que ver cómo se las capea y se las arregla, porque Él nos va a mantener aquí en medio de todas las crisis que vienen. Eso nos enseña. Nos enseñan porque no se pasa tiempo en la escritura. Vean este pasaje que acabo de leerle, verso 8 al 10. Número 1, Pablo está hablando de la expansión de la fe de ellos. Dice, partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. Hermanos, ¿qué estamos divulgando en estos días a través de las redes sociales? ¿Qué estamos divulgando a través de las redes sociales los cristianos? Incendios de patrullas. ¿Qué estamos divulgando los cristianos hoy en las redes sociales? Bloqueos. Mensajes
que promueven la disensión, la rebelión de unos y de otros. Nosotros no somos ni de aquellos ni de estos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Por eso es que no nos aman. Por eso Jesús dijo, a ustedes los van a aborrecer. Si caminamos con César, se nos vienen los contrarios de César. Si caminamos con los incitadores a la rebelión contra el imperio, se nos viene el imperio encima. Eso fue el cristianismo, hermanos. Eso no ha cambiado. Por eso hoy el cristiano se ha vuelto sutil. Donde mejor aguas tenga, ahí se mueve. Porque él no quiere tener persecución. Es imposible que no haya persecución para el que quiere honrar a Dios. El mundo dice, defínase dónde tiene que estar. Ya yo estoy definido, estoy con Jesús y su evangelio. Pero eso es muy difícil porque como tenemos una diversidad de pluralidad de pensamiento aún dentro de la iglesia, es muy difícil. Y esto es lo que estamos viendo aquí. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Divulgaron la palabra del Señor, hermanos. Somos llamados a divulgar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de paz. ¿Qué dice Mateo capítulo 5 del 1 al 12? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos son llamados hijos de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados. Son 10 bienaventuranzas. Bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, alegrados y gozados, porque grande es su galardón. Esas bienaventuranzas fueron raídas de la Biblia en estos días. Tenemos que venir a la Escritura. Por eso estamos hablando evidencias, distintivos de una comunidad de fe. ¿Qué nos debe distinguir? ¿Qué divulgaban ellos? El mensaje del evangelio, hermanos. No bloqueos, no gente blasfemando, no gente madreando, no gente retando. ¿Qué está divulgando usted hoy en las redes sociales? Porque la mayoría de ustedes tienen redes sociales, no me diga que no. De hecho, muchos pasan solo ahí metidos. ¿Qué divulga en Twitter? ¿Qué divulga en Facebook? ¿Qué divulga en YouTube? ¿Qué divulgamos? Ayer su servidor divulgó. A las 10 de la mañana yo divulgué cómo honrar a nuestros adultos mayores. Divulgué los lindos recuerdos de nuestros viejos en este salón que no pueden estar por causa del virus. Divulgué los recuerdos que nos dejaron ellos aquí. Y algunos de ellos que ustedes pudieron ver, ayer salieron muchos que ya no están, ya partieron a la presencia del Señor. Pero yo debo de honrar la memoria de ellos, no pisotearla. Mi tiempo es demasiado valioso. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. ¿Cuándo entramos a entender eso? ¿Para qué se nos dio las redes sociales y la tecnología al pueblo de Dios? Para hacer lo que estoy haciendo hoy, difundiendo el mensaje glorioso. Solo un mensaje necesita Costa Rica. Solo un mensaje necesita Costa Rica. El mensaje redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los demás sobran. Yo sé que después de esto mañana van a hacer otra cosa ustedes y a oír otros programitas también. Paremos el asunto, hermanos. Es hora de que el reino avance, porque hay gente elegida y escogida para vida eterna. Esto dice Pablo que va hacia la ira venidera. Esto que vemos va hacia la ira venidera. Pero usted y yo dice que vamos a ser levantados por nuestro Señor Jesucristo. Dice conversión. Dice que cuentan cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Hermano, dice que cuentan cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. El evangelio convierte, transforma la vida. Lo que hacía ya no lo hace más. Ahora sirve a Dios. Se vuelven a Dios. Dice, cuentan, ellos cuentan, dice, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Hoy hay nuevos ídolos: dinero, fama, entretenimiento, Bill Gates, besos.
Elon Musk, carros electrónicos, de todo. Hoy ahí esto está lleno de ídolos, solo que son diferentes hoy. Son muy atractivos, muy llamativos y los tenemos clavados hasta dentro de nosotros, los cristianos. Pero dice que el evangelio nos convierte. Hermano, el evangelio convierte a la persona. ¿Sabe qué es convertirse? Que usted va en una dirección y retorna en contra de esa dirección donde iba. Una persona que oye el evangelio, que es elegida y escogida, se convierte. La iglesia en estos días está siendo llamada a la conversión a Dios. Debemos de convertirnos al Señor. No, de lo que dice. ¿Y para qué se convirtieron? Dice, cuentan cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Estos pasajes a mí, yo no puedo hablar de mí, hermanos, pero cuando yo leo estos pasajes, me devuelvo 40 años atrás. Porque el evangelio nos llama a la conversión, trae una transformación y nos lleva a servir a Dios. A servir a Dios, hermanos. A servir a Dios. A servirlo. Una persona convertida sirve a su Señor donde quiera que esté, en lo que haga, sabe que es un siervo de Dios. Antes de ser empleado de cierta institución o de cierta compañía, soy un siervo de Dios, solamente que tengo un camuflaje. Soy empleado de cierta compañía o soy empleado de alguna institución del gobierno, pero estoy camuflado ahí. ¿Por qué? Porque Dios me tiene ahí para ser un mensajero, un servidor de Él, no un choricero. No un choricero, hermanos. No uno que se presta para hacer chanchullos. Si bien es cierto, las redes sociales han servido para muchas cosas, también todo ha salido a la luz a través de las redes sociales también, porque ya algunos no manejan, ya no son los dueños de la comunicación. ¿Cuántos de ustedes y yo hemos visto las cámaras registradas ahí? Y salen en los noticieros, se busca fulano, se metió. O haciendo algo ahora con tanta situación de la situación hacia las damas, que ellas también ayudan un poquito, o mucho. Y toda esta cosa que se oye, ahí, hermanos, usted, un cristiano no ocupa cámaras, porque un cristiano tiene ya la cámara del ojo de Dios sobre él. No ocupo cámaras. Yo no ocupo cámaras, hermano. Porque hay una cámara 24/7 sobre mi vida. Los ojos del Señor miran sobre toda la tierra, buscando a aquellos que tienen corazón perfecto a favor de Él, para mostrar en ellos su poder. Es sencillo, hermanos. Pero debido a nuestras componendas, con algunas cositas que nos gustan allá afuera, nos asociamos. Y cuando usted se asocia, pierde la identidad. Y al perder la identidad, se pierde entre la masa de la humanidad. Ya dejó de ser Juan en 1,000,000. Juan en 1,000,000. Ya nos perdimos. Esta es la tragedia. Esto es lo que hay que tener cuidado. Por eso Pablo dice, para servir. Y luego dice, y esperar de los cielos a su Hijo. ¿A quién esperamos? A Jesús. ¿Qué espera el creyente? De los cielos. La misión de nosotros no está en un mejor gobierno. La misión de nosotros, la visión de nosotros está en el cielo. El gobernante eterno nos va a traer el reino de paz, de justicia y de gloria que la humanidad quiere, pero mientras que estemos aquí no la vamos a tener, porque solo uno es perfecto y solo Él la va a traer. Solo Él la va a traer. Vean estos días otra vez. En el gran país del norte, uno de un lado, otro de otro lado, el otro diciendo, vea qué fuerte que estoy, vea qué vigoroso que estoy, ni el virus me penetró a mí tampoco. Y si quiso entrar, se murió apenas que entró, porque me guardaron. Pura mentira. Y no son, ¿dónde andan las banderitas? Great United States again. Eso no volverá, hermanos. Eso no volverá. Great Costa Rica again.
no vuelve, no vuelve. Por eso estos días yo estoy guardando todas las fotos con las que me crié y mi país, porque nunca más volveremos a ver igual a nuestra nación. Cada vez vamos en retroceso. Llenos de tecnología, llenos de avance, llenos de moda, llenos de marca, llenos de comidas finas, llenos de todo, hermano, pero perdiendo la esencia de lo más importante, la vida de Dios en nosotros, la verdad del poder de Dios. Por eso dice aquí, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y no solo dice que esa es nuestra esperanza, dice que fue la liberación, dice, quien nos libra de la ira venidera. Más adelante, en el capítulo 5, en el verso 9, Pablo les va a volver a recordar eso a los tesalonicenses y les dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la iglesia del Señor no está puesta para alcanzar ira. Y la ira, la disciplina de Dios, el juicio de Dios nos va a alcanzar si usted no entiende su identidad, si usted no entiende su llamado, si usted no entiende cuál es su prioridad, usted pierde su identidad. Entonces cuando yo pierdo mi identidad, yo me uno, yo me sumo a la corriente de los demás, entonces me coloco bajo la ira de Dios. Pero cuando yo me ubico en Dios, sí va a haber aflicción, sí va a haber dificultad, va a haber persecución, como ahorita lo vamos a ver en el verso 1 y 2. Sí, pero será por causa de honrar al Señor y no de tomar posición con este mundo perverso. Son dos cosas diferentes. Y la gente por eso anda buscando a ver dónde mejor le pegue el sol. Esos son camaleones. El cristiano no es un camaleón. El cristiano tiene un solo color, una sola posición. El cristiano se llama así, cristiano, un discípulo de Cristo. Es luz, es sal, es mensajero de buenas nuevas, a pesar de que tenga que sufrir adversidades por su estilo de vida y por el mensaje que proclama y que comparte. Eso es. Y cuando perdemos eso, dejamos de ser sal. Vean lo que dice en el verso 2. Verso 1 y 2 del capítulo 2. Ahora Pablo va a empezar a decir en el verso 1 y 2. Note esto, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en el verso 1 y 2. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como ustedes bien lo saben, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el evangelio en medio de gran oposición. ¿Qué es lo que sobresale en este corto pasaje que acabo de leer? No pierdan la idea que está llevando el apóstol Pablo. En el capítulo 1, Pablo se está gozando con ellos de decirles: ¿qué evidencias tienen ustedes como cristianos en medio de tanta oposición, en medio de tanta presión, en medio de tanta adversidad? Mantienen su gozo, su Santo Espíritu, su servicio, su conversión es genuina, su esperanza en el Señor y esa confianza en la liberación futura que Él nos traerá. Él está hablando de cualidades que distinguen a los seguidores de Jesús. Entonces en el verso 1 dice: porque ustedes bien saben, hermanos, que antes de llegar a ustedes primero estuvimos en Filipos. Y usted va a leer esa historia en Hechos capítulo 16. Y dice: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vacía, hueca. Esa la significa la palabra vana, sin contenido, inútil. No, 6 semanas que estuvo fue suficiente para que el Señor, hermano, trayera tremenda transformación a las vidas de los tesalonicenses. Y Él les dice: no fue en vano nuestra visita a ustedes, dice. Y se acuerdan que a pesar de haber sufrido el oprobio, ¿qué dice ahí? Ultraje y oprobio. Porque usted va a leer Hechos 16. Hermanos, fueron azotados el apóstol Pablo y Silas. Y fueron tirados en una cárcel de más adentro. Usted lo va a ver ahí. Fueron avergonzados, humillados por causa de traer el evangelio a Filipos primero. Y él dice: ¿se acuerdan? No, sí. No fue donde ustedes nos trajo adversidad. Ya veníamos de ciudad en ciudad con oposición. Hermanos míos, quiero decirles algo: el evangelio que hoy tenemos no fue un evangelio que nos llenó de risas.
y lleno de piruetas. El evangelio que hoy tenemos es un evangelio que tiene un camino de mártires, lleno de sangre, de gente que pagó un alto precio para que hoy en Costa Rica tengamos el evangelio y no lo pisoteemos y seamos gente genuina. Uno murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, y luego sus apóstoles y muchos cristianos a través de la historia han muerto para que el evangelio llegue hasta nosotros también. No podemos ser livianos en estos días y leer la palabra. Señor, ¿cuál es la promesita que tienes para mí hoy? Yo estoy contigo, no temas. Ah, bueno, mi amor, ¿dónde estaba el Copperton? Porque leyendo la promesa y untando el Copperton para país a broncear. Ya, hermanos, eso es una charlatanería. Todo tiene su lugar, sí, pero en estos días, voy a decirle algo a usted con todo mi corazón. En estos días hay cosas más importantes para el pueblo de Dios y las demás pueden esperar, porque Él dijo que si lo buscamos a Él, lo demás será añadido. Pero hay cosas más importantes en estos días. Por eso están las luchas ahí afuera. ¿Por qué están las luchas? Por los privilegios. ¿Por qué están las luchas? Por tener su estatus, su posición. Cristiano no tiene esa prioridad. Nuestra prioridad es vivir para la gloria de Dios. Porque lo que nos espera, hermano mío, no tiene nada que ver con este basurero. No es comparable lo que nos espera con lo que... Es que yo sueño con tener el vehículo eléctrico primero en Costa Rica, hermano. Quítese ese sueño. Usted está mal. Su sueño debe ser verlo a Él y lo que nos ha preparado por los siglos de los siglos. No nos va a hacer falta nada, hermanos míos. Lo primero que va a hacer Él es limpiar todas nuestras lágrimas para que veamos bien la creación que nos ha preparado, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, la equidad, la igualdad. Y pasará un día, y 2 días, y 3 días, y 4 días, y usted dirá, esto es un sueño, y sigue, esto es un sueño. Y un día Dios, Jesús le dice, no es un sueño, ya estoy aquí, ya estás aquí. Piensa en eso. La iglesia es hora de que pensemos en lo eterno, hermanos. Hemos dejado de pensar lo eterno. Quiero que me hablen de prosperidad. Hoy no voy a hablarles de eso. Porque en el capítulo 2, primero en el capítulo 1, Pablo va a hablar de las cualidades que distinguían a esa comunidad de fe, que deben de distinguir a toda comunidad de fe cristiana. Pero en el capítulo 2, él va a hacer un quiebre y él va a decir, vea qué clase de ministros fuimos como ustedes. Entonces, en el capítulo 2, Pablo se va a dedicar desde el verso 3 hasta el verso 12 a darnos las cualidades o marcas de un fiel ministro de Dios. ¿Cómo conozco yo a un fiel ministro de Dios? Ya vimos una y aquí la estamos viendo en el verso 1 y 2. Es un hombre o una mujer de Dios que no anda buscando comodidad, que enfrenta la adversidad. ¿Vea lo que dice ahí? Habiendo padecido, habiendo sido ultrajados y habiendo tenido oposición. ¿Ve el verso 1 y 2? ¿Lo leemos una vez más? ¿O no? No, hay que leerlo una vez más. Dice en el verso 1 y 2, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana, o sea, hueca, inútil, vacía, sin fruto. No, produjo fruto. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como ustedes saben, tuvimos de nuevo, en medio del ultraje, hermano, esto es maravilloso, en medio del ultraje y de la vergüenza, Dios les dio. ¿Qué significa de nuevo, pastor? Significa valentía, confianza, sin temor, para hablar de Cristo. Eso significa de nuevo, valentía, confianza, valor, sin temor, para hablar de Cristo, hermano. En estos días yo he visto videos por ahí, gente con un cuchillo. ¿Dónde está fulano? Dígale que salga, que aquí lo espero, vivo en tal lado, que venga aquí. Y con cosas terribles. Por cierto, me lo mandó un cristiano ese video. Entonces yo le escribí, ¿qué estás difundiendo? Así le pregunté, ¿qué estás difundiendo? Me dijo, no era para que vos supieras, pastor, como has estado predicando. Me supo evadir el asunto. Para eso son las redes sociales.
No, hermanos míos, tuvo de nuevo valor y confianza para hablar del evangelio en medio de la adversidad, hermanos. Hablar el evangelio en medio de la adversidad. En estos días yo sigo en contacto con nuestros hermanos cubanos. ¿Ustedes sabían eso, hermanos? Yo sigo en contacto con ellos. Les quedan solamente 2 meses y medio de toda la ayudita que le mandamos. Hay 4 familias que están siendo sostenidas todavía con lo que mandamos el año pasado, todo este año. Y me mantengo con ellos. Y hermanos, viera el testimonio que están teniendo ellos. Dice, pastor, así me dice la hermana, ay, se me fue el nombre, donde nos quedamos a dormir, la esposa de Manolo, Barbarita. La hermana Bárbara me dice, pastor, oye, hermano, si allá está un poco difícil la cosa, imagínate cómo está aquí. Pero quiero decirte que estamos con gozo, y me manda fotos de toda la iglesia reunida. Y echando, dice, mira, y estamos predicando más que lo que hacíamos antes. Porque si aquí hay 25% de desempleo, allá hay 75% de desempleo. 75. Como me dijo el hermano la última vez que fui hace 4 años, me dice, nosotros hacemos que trabajamos y ellos hacen que nos pagan. Y usted me va a venir a mí a hablar de cositas aquí. Y usted me va a hablar a mí que se le quebró una uña y que no le alcanzó para el tinte. Cuidado, hermanos, cuidado. Hermanos, cuidado, porque esta nación está jugando. Esta nación está jugando. Y solo un pueblo Él ama, Y Él ha prometido preservarlo a los que son de Él. A los demás, Él sabe cómo azotarlos y cómo corregirlos. Hermanos, vean. Venezuela era el país y la democracia prominente de Latinoamérica hace 30 años para atrás. Venezuela. El país y la democracia más prominente de Latinoamérica. Cuidado, usted está pensando que no podemos llegar a estar como ellos. Cuidado. Cuidado, hermanos. Dios no hace componendas con el pecado. Dios no hace componendas con el pecado. Él es el Señor de las naciones y Él le da a las naciones lo que las naciones persisten en buscar. Tenemos al sur un ejemplo, tenemos al norte otro ejemplo y tenemos un ejemplo en el Caribe también hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. A mí nadie me puede decir con fotos ni con videos cómo es Cuba. Yo estuve ahí. ¿Estás hablando, pastor? Lo que te quiero decir es que ubiquémonos en la prioridad de Dios. Tú eres un hijo y un cristiano, ubícate aunque haya padecimiento, aunque haya ultraje, aunque haya adversidad. Hermano, ubiquémonos. Dios nos va a dar de nuevo porque Él lo que anhela es que el evangelio llegue, porque la única vacuna que transforma al hombre no es, hermano mío, la que están buscando los científicos. La única vacuna que el hombre necesita es la del evangelio, la de la sangre de Jesucristo, la del nuevo nacimiento, la de la conversión, la de la transformación por el poder y la obra del Espíritu Santo. Y eso solamente los mensajeros de Dios lo podemos dar. Pero si me paro aquí a hablarle de otras cosas, no funciona. Y usted no puede hablarle de otras cosas a la gente. Es el evangelio, es conversión, es arrepentimiento, es humillación, es clamar a la gracia, es clamar a la misericordia de Dios, es ser temerosos, es ser agradecidos. En estos días hay que cambiar el chip, hermanos míos, por favor. Es el día de cambiar el chip. Misericordia, gracia, humillación, acción de gracias, arrepentimiento, conversión y servicio a la causa de Dios. Aunque hayan adversidades, solo un pueblo va a prevalecer en toda la historia. Solo un pueblo va a prevalecer, hermano, solo un pueblo va a prevalecer. Y ese pueblo se llama nación escogida, pueblo adquirido por Dios, los hijos, las hijas de Dios, los elegidos, los escogidos. La iglesia del Señor es el único pueblo que va a atravesar hasta el final.
Los demás se quedarán, hermanos. Por eso el Señor está trayendo todo esto es lo usado, hermanos. El evangelio, hoy nadie puede llenarse de gloria y decir: tenemos 400, 2,000, 5,000, 10,000. Las grandes catedrales del mundo están vacías hoy. En nuestro país, los grandes templos, el que más cantidad tiene hoy tiene 150. Se acabó el ser artista, el ser protagonista. El protagonista solo es uno: el Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único, hermanos. Es a Él a quien hay que amar, exaltar, seguir, aprender de Él. Y hoy me quedo aquí. Hoy me quedo aquí. Porque lo que viene es, hermanos, vamos a ver, próximo mensaje, las cualidades de un ministro de Dios. Y Pablo va a empezar a ir alterando entre lo que es un servidor de Dios y lo que es un pueblo de Dios. Y vamos a ir, pero necesito traer de la Escritura las aplicaciones a nosotros hoy, porque si los dejo a ustedes solo en la historia bíblica y no traigo la palabra para aplicarlas hoy a nosotros, ese es el gran daño que estamos teniendo. O tal vez leemos un pasajito y me dedico a decirles cositas. Vamos a unirnos en un tremendo clamor para que las compuertas de la prosperidad del cielo se abran. Hermano, perdón, deje de oír esos cuentos. Dejen de oír esos cuentos. Es hora de oír el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es hora de ser instrumentos a favor de ese glorioso evangelio. Lo que nuestro país necesita es humillación, conversión y que nos volvamos al Señor. De lo contrario, la ira es lo que está funcionando.